lunes. Yo nací un miércoles, señores. Lo cierto es que, por supuesto, también hay una tercera razón por la cual nos gusta ese día miércoles, porque estábamos esperando datos muy importantes acerca de la economía y ya tenemos los números. Salieron a las 8:30 de la mañana y el mensaje que estamos viendo está bastante claro. Es que la inflación no sorprendió, pero tampoco, señores, ha desaparecido. Hablamos del Core PCE que subió un 0,2% en el mes de julio, exactamente lo esperado por el mercado. Se mantiene así en un 3,3% interanual y al mismo tiempo los pedidos de bienes duraderos sorprendieron con un incremento de 1,1%, más del doble de ese consenso que había. Así que esta mañana, señores, Wall Street los recibe. Buenos días, Wall Street los recibe con datos que muestran una combinación curiosa. Hay una inflación que se ve que está controlada en el margen, pero una economía que sabemos que también está mostrando capacidad de gasto, capacidad de inversión. Y la verdad es que si los números lo dicen, entonces están respaldados. No, y es importantísimo estos datos porque precisamente pues ya mucha gente se está preparando en Jackson Hole para esa reunión del viernes, obviamente con Kevin Warsh, y esto pues va a sentar aún mucho más la mesa para cualquier sea la decisión que él vaya a decir o lo que vaya a hablar ese día. Vemos que esto es una combinación pues como evita por ahora, digamos, ese peor escenario, como tú lo decías. Por ejemplo, el Core PCE aceleró desde ese 0,1% que vimos el mes pasado cuando cayó, subió a un 0,2%, pero salió justo donde esperaba el mercado. Esa era la previsión. Significa que no tenemos una nueva sorpresa inflacionaria que, digamos, nos obligue inmediatamente, ¿sabes qué?, a reprecificar las tasas. Entonces, por eso hay un escenario donde ya nos va dando cierto escenario que puede pasar el día viernes. Yo creo que el problema, obviamente, es el nivel. Cuando vemos ese 3,3% interanual, que claramente está muy por encima de ese objetivo del 2% de la Fed. El PCE general, pues también está precisamente dormido, digamos, en 0,2% mensual, un 3,7 anual. Por eso el dato, digamos, de hoy no dice inflación resuelta. O sea, lo que dice es más bien como que no empeoró más de lo que Wall Street temía. O sea, es como que, digamos, una tensa calma, por decirlo así. No estamos mal, pero tampoco hagamos fanfarria. Nos dijeron, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Celebremos que no. Algo así más o menos. Y bueno, cuando también abrimos el resto del informe, aparece algo que me parece incluso más interesante. Veamos los ingresos personales. Crecieron un 0,4%, el doble de ese 0,2% que se esperaba como tal. El gasto también aumentó un 0,2%, también por encima del consenso de ese 0,1%, pero ajustado por inflación, el gasto real, si se ponen a dar cuenta, quedó plano, quedó en un 0%. O sea, entre más dinero nominalmente gastamos un poco más. Creo que es algo tan humano, ¿no? Siempre dicen, ah, no, si yo tuviese más plata, gastara no, tuviese más. No, señor, si yo tuviera más plata, gastara más. Pero también en términos reales, prácticamente estamos como frenados. Si nos damos cuenta, en el gasto de incremento, un 0,4%, el doble es 0,2% que se esperaba negativamente, pero igual un aumento ligero. 0,2% de aumento en el gasto comparado con ese 0,1%, uno diría es el doble, pero igual también está bastante bajo. Y a la final, ¿qué sabemos? El gasto del consumidor es el motor de la economía. Es una economía que está rodando, pero como ese carrito que ya está, que se le acaba la gasolina. Ujú. Y también eso, pues, te habla mucho de cómo se están readaptando los Ujú. americanos para poder también estirar ese cheque. Obviamente, de repente ese gasto puede ser que algunas cosas están un poquito más costosas. La gente, como hemos visto, está siendo un poquito más como decisiva o más inteligente en la manera como y dónde gastan ciertas cosas, pero no ha parado tampoco, pues, el gasto. Y aquí vemos, pues, una de las señales que la Fed va a tener que mirar definitivamente. El consumidor todavía tiene ingresos, pero parte de ese crecimiento simplemente está como compensando los precios más altos. Obviamente, al mismo tiempo, cuando vemos la segunda estimación, que es el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, se mantuvo en ese 1,5 anualizado frente al 2%, 2,1% del primer trimestre. Así que vemos que el crecimiento continúa, pero claramente hay una velocidad más moderada. Esa estimación previa, por ejemplo, desde el Bureau de Estadísticas, ya mostraba pues un consumo, una inversión y obviamente las importaciones que impulsaron el trimestre también, las exportaciones que impulsaron el trimestre, mientras el gasto gubernamental más bien restó. Así que, digamos, no estamos ante una recesión, hay que decirlo
muy irresponsablemente, pero tampoco estamos ante una economía que está corriendo sin frenos. Así que digamos que va como a pasito, como uno debería ir en la avenida. Si te dice que vas a 30, ve a 30, no vayas a 40. Así más o menos va la economía. Y mira que nuevamente, llegando a ese incremento de ese 0,4%, ¿no? Y vemos luego que el gasto también aumentó, pero claro, Raúl, como tú dices, el gasto aumentó porque los precios han aumentado en gasolina, en comida como tal. Ahora, me gusta lo que dices, una economía que está como corriendo, que no está logrando correr sin frenos, que es lo que prácticamente buscaríamos. Repetimos, es el gasto del consumidor, es el motor de la economía. Yo no sé por qué mientras decía eso se me vino la canción en inglés de niños, The wheels on the bus go round and round. Es como si estuviésemos simplemente en modo autopiloto, o sea, hay que seguir gastando, por supuesto, siguen aumentando los precios, hay que seguir aumentando ese gasto como tal, pero consumo básico, lo sabemos, no tanto ese consumo discrecional o inversiones también como tal. Ujú. Y tú me acordaste del hijo de un amigo nuestro, Emanuel, Ah. Matthew, que cantaba esa canción hasta que nos aburría. Y la cantaba, y la cantaba, y la cantaba. Aprendiendo economía y no lo Y sabía. no, y fuera de eso era que él sabía que, pues, que uno está y él lo hacía como ya como que se daba cuenta que era fastidioso, entonces él lo repetía, lo repetía como a propósito. Señores, aunque los bienes duraderos sí llegaron con bastante energía, como hablábamos, ese incremento del 1,1% frente a ese 0,5% que tenía esperado el mercado. Así que ahora cuando quitamos ya lo que es el transporte, el avance fue un Ujú. 0,4%. Los bienes de capital sin defensa ni aeronaves, ese indicador que Wall Street utiliza como una aproximación a esa inversión empresarial, subieron apenas un 0,2%. Entonces, el titular se ve fuerte, por supuesto, una economía, una inflación que está controlada, pero debajo sabemos que sí que hay una economía más matizada. Mira, y eso es muy importante porque obviamente vemos una distinción aquí que importa muchísimo. No todo ese 1,1% positivo representa empresas que están acelerando dramáticamente su gasto productivo, pero obviamente sí nos dice que ese sector manufacturero no está colapsando, y que obviamente las empresas todavía están como colocando órdenes. Ahora, yo creo que toda esta información va directamente también a afectar el mercado de los bonos. Por ejemplo, el Tesoro a 2 años, el bono permanece contenido después de que el PCE lo viéramos, y esto significa que el mercado considera que el dato no cambia radicalmente esa trayectoria que tiene la FED. O sea, no es un movimiento que pueda generar, digamos, un cambio radical, pero si empieza a subir con fuerza, entonces sí veremos que Wall Street podría estar diciendo que la economía sigue demasiado fuerte para poder esperar ese alivio rápido. Así que definitivamente, pues es una data que va a mover mucho el mercado. Fíjate que todo el mercado durante lo que fue el premercado, desde anoche, desde ayer en la tarde, se mantuvo a la caída, se mantuvo en rojo, esperando este dato del PCE y también esperando lo que va a pasar más tarde con Nvidia a las 4 de la tarde. Ahorita está comenzando a volver, de hecho, pues ahí vamos viendo como ya los índices, mira, se regresó otra vez. El Dow estaba en positivo, se acaba de ir a negativo todavía, así que todavía el mercado como que le falta café. Ay, señores. Ya vimos la economía de casa. Ahora, por supuesto, Nvidia nos va a mostrar la economía digital, la economía de esa inteligencia artificial. Y bueno, después de digerir inflación, crecimiento, tenemos también el segundo examen del día, Nvidia. Hay que hablar de esta acción que ya rebotó alrededor de un 2%, rompió una racha de caídas, pero el mercado de opciones está descontando un movimiento de aproximadamente un 5 a un 5,6% después de que salga ese reporte. Así que con una capitalización que está superior a los 5 billones de dólares. Hablamos de potencialmente más de 250 mil millones de dólares que pueden aparecer o desaparecer en una sesión. Y de verdad que esa es como la prueba final de la inteligencia artificial. Vimos lo que pasó cuando fue la compañía Palantir, ¿no? Que fue la Ujú. que reportó cómo el mercado se movió. Ustedes se imaginan con Nvidia. Es decir, amanecemos como con un alivio de la economía, pero todavía con una tensión de qué podrá pasar una vez que veamos ese reporte de Nvidia. Mira, y el tema con Nvidia, yo digo que tiene una presión muy grande porque obviamente tiene un problema que es maravilloso, por decirlo así. Wall Street espera demasiado de ella. Entonces, eso es bueno, pero también es una presión, es negativo a la misma vez porque el consenso ronda en 92.000 millones de ingresos, y unos $2,9 por acción. Ha superado las estimaciones durante 8 trimestres consecutivos, pero la acción cayó, por ejemplo, al día siguiente en los últimos 4, o sea, lleva 4 días de caída corrida, y eso nos dice que esta tarde, cuando venga ese resultado del número pasado, va a importar menos
que tres cosas: el guidance, ese margen bruto, y obviamente cuánto continúa gastando el grupo de los hyperscalers, por ejemplo, Amazon, Google, Microsoft, en todo lo que tiene que ver infraestructura de inteligencia artificial. Así que si Nvidia supera expectativas, pero la acción cae, el mensaje podría ser incómodo y el negocio, si el negocio sigue fuerte, pero el precio pues ya descontaría también mucho más. Así que digamos que la presión de ser tan grande pues pesa y pesa muchísimo. Y de hecho había una noticia que salió esta mañana muy temprano para conectarla, que fue que OpenAI dijo que pues tiene un cheat que ellos han desarrollado que se llama jalapeño, que, Picante. que supuestamente pues ha superado por mucho a, por ejemplo, a los chips que son de Nvidia en el tema de la inteligencia Ay, ay, artificial. ay. Así que eso pone mucha presión, obviamente, también para Nvidia. Y por supuesto, cuidado, señores. Nvidia es el que está invirtiendo en esos centros de datos de OpenAI 250 billones de dólares. Así que Ujú. tampoco, como dice, no coma la mano del que lo alimenta, señores. Ahora, mientras Nvidia domina las pantallas, también hay dos historias macro que no podemos perder de vista. Primero, Canadá, que respondió oficialmente a Washington con aranceles dólar por dólar, sobre lo que sería aproximadamente 20,000 millones de dólares en productos estadounidenses, incluyendo un 50% sobre el acero y el aluminio. Por supuesto, sabemos el peso que tiene eso para la economía aquí en casa. Todo eso entrando en vigor ya el 8 de septiembre. Y esto ya dejó de ser una amenaza, se ha convertido en una escalada comercial concreta. No esperábamos, por supuesto, que sumando a la geopolítica, a lo que tenemos en este momento, esa tensión propiamente con Irán, se sumase otro problema de política comercial. Mira, y justamente por eso es que cuando vemos la inflación, obviamente sigue por encima de ese objetivo de la Reserva Federal, y yo creo que ese es el riesgo. Por ejemplo, cuando hablamos del acero, del aluminio, todos esos insumos que son más caros, obviamente pueden terminar apareciendo en costos empresariales y eventualmente pues se van a ir a los precios de ciertos productos en los anaqueles. Al mismo tiempo, pues tenemos la historia opuesta en el tema de la energía. Por ejemplo, el petróleo continúa más bien es bajando después de esas conversaciones entre Irán y Omán para restaurar lo que viene siendo la navegación por el estrecho de Hormuz y de esas afirmaciones del presidente Donald Trump de que las minas en aguas internacionales fueron retiradas completamente. Así que menor petróleo reduce presión en la inflación justo cuando los aranceles podrían más bien aumentarla. Así que yo creo que tenemos dos fuerzas trabajando en diferentes direcciones a la misma vez. Entonces, esta mañana Wall Street recibió exactamente lo que necesitaba para no entrar en pánico. Señores, no aplacen el botón de panic. Ese core PCE que se encuentra dentro de todo en línea, una inflación que está contenida dentro de sus márgenes, un PIB que continúa creciendo, ingresos firmes, bienes duraderos sorprendiendo al alza, pero tampoco recibió permiso para relajarse. Esta inflación subyacente continúa lejos de ese objetivo del 2% de la Fed en un 3,3%. Hay un crecimiento que se está moderando en ese gasto, una Canadá que está escalando aranceles dólar por dólar y una Nvidia que enfrenta esta noche uno de los listones más altos del mercado. Como dijiste tú, tiene un problema maravilloso. El mercado cree en ella. ¿Qué significa eso? Al que más se le cree, más se le... Más se le demanda. Exacto, señores. Pausa comercial, por supuesto, pero ya regresamos con más informaciones. No se mueva.